quiero mostrarles, tengo acá, arriba del escritorio, recién salido del horno, todavía ni siquiera ha sido presentado este libro. Su nombre es bastante indicativo, Café Malvinas, indicativo de lo que se trata y también de quién es su autor, porque hay un ciclo radial en San Juan que ya es una verdadera tradición, que es histórico no solamente por su temática, sino por su permanencia en el aire de San Juan, Café Malvinas, por donde han ido pasando fundamentalmente veteranos excombatientes del conflicto armado del Atlántico Sur del año 82. Y su autor, Víctor Sierra, está invitándonos a la presentación de este libro el próximo lunes. Gracias por acompañarnos, Víctor. Bueno, muchas gracias por la invitación, como siempre, muy agradecido. Yo dije lunes y después... El martes. Es el martes, perdón, el martes 10 de junio a las 7 de la tarde en la Biblioteca Franklin. Para todos aquellos que quieran, que tengan la inquietud de estar, reitero, y así queda bien clarificado, la presentación será el martes 10 de junio a las 7 de la tarde en la Biblioteca Franklin. Contame cómo surgió esta idea de plasmar en libro esta historia, este programa histórico que vos venís llevando en radio. Y bueno, en realidad mi intención siempre fue de escribir algo. La intención que yo tenía en principio era de escribir mi historia de guerra, ¿no? De contar lo que yo había vivido en la guerra. Sí. Ese fue el principio, esa fue la idea que tenía fijada. Y en 2022... 23 más precisamente, fallece mi papá. A los 6 meses y 2 días fallece mi mamá. O sea que fue un golpe muy, muy duro. Uno tras del otro. Uno detrás del otro. Fue muy difícil porque manteníamos una relación familiar que nos inculcaron desde niño, que estábamos permanentemente juntos de una u otra manera. Entonces fue un golpe bastante duro. Y bueno, a medida que uno iba transitando el duelo y estas cosas, aparecieron, por ejemplo, los sueños. Apareció un sueño con mi papá que me hablaba precisamente de un libro, porque mi papá era de leer mucho, le encantaba leer muchísimo. Lo que encontraba a mano, él leía. Yo recuerdo en esa época, por ejemplo, el diario papel, el Sábana, ¿te acordás de ese grandote antes de que se hiciera? Bueno, el tipo se leía todo, desde el principio hasta los fúnebres, las publicidades, todo. Hasta deporte, al final. Todo lo que había. Exactamente, se leía. Lo que encontraba por ahí lo leía. Y le gustaba mucho. Y bueno, y en ese sueño me hablaba de un libro y me preguntaba de quién era la idea. Y yo le decía que la idea de ese libro era mío, pero no sabíamos de qué libro estábamos hablando. Y me decía, bueno, pero si es tuya, ¿por qué no lo haces? Ajá. Y yo le dije, no sé, porque yo creo que no me corresponde a mí hacerlo. Hay otra gente que tiene que hacerlo. No, lo tenés que hacer vos, me decía. Bueno, ese fue el sueño, me desperté y tocó la casualidad que en la mañana muy temprano yo andaba caminando y hablaba con mi hijo y le contaba yo y me decía, bueno, ¿y entonces qué esperas? Dice, si te lo pidió el Pepe era mi papá, dice, no esperes más. Bueno, eso fue lo que me impulsó a decir, bueno, listo, ya está, ahora arranco. Un sueño, exactamente, que ahí lo refleja en el libro, al principio del libro, que fue lo que me impulsó a hacer esto. Y bueno, yo nunca escribí, no tenía ni idea cómo se escribía. Claro. Entonces dije yo, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo que si las ganas, la intención estaba? Bueno, dije, entonces deseché lo de mi historia particular. Entonces dije, no sé por qué se me ocurrió, digo, ¿por qué no hacer y contar la historia del programa de radio que se hizo hasta el 2019, con la pandemia paramos y después por cuestiones personales dejé de hacerlo. Y dije, sería bueno, a mi criterio, yo pensaba, digo, contar la historia de este programa, porque si bien no es la historia de la guerra, que también lo aclaro ahí, está muy relacionado con la guerra, porque hay muchos testimonios de veteranos de guerra, no solamente de San Juan, sino del país, y de gente común, de civiles, de periodistas, de algunos locutores sanjuaninos que pasaron por el lugar, un juez en esa oportunidad que también contó. Bueno, entonces digo, yo arranco con esto y pregunté a un amigo escritor y le dije yo, ¿cómo hago?
Y lo que me dijo fue muy sencillo: escribí en un papel, en un diario, en un cuaderno, en lo que sea. Vos escribí, todo lo que se te vaya ocurriendo vas escribiendo. Después se le da forma al libro. Bueno, efectivamente así fue. La verdad que fue una sorpresa, sorpresa grata, ¿no? Porque yo me sentaba. Y una de las cosas que aclaro también ahí, que eso, todo lo que yo cuento ahí está apelado a mi memoria solamente, ¿no? No busqué ni archivos de la radio. Eso te iba a preguntar, ¿no tenías el registro grabado? No, que lo podría haber hecho, haber ido a las emisoras, que fueron 3 las que pasamos en esos 14 años, y haber pedido, pero no era mi intención. Yo digo, yo tengo que recordar, fueron 502 programas. Digo, en esos 502 hay unos que realmente fueron muy fuertes, otros un poco divertidos. Digo, bueno, a ver qué le cuento a la gente que le llame la atención, o que conozca cosas que pueda rescatar del testimonio de los veteranos. Y así lo fui haciendo. Un día me sentaba, a Dios gracias, tengo un lugar amplio donde yo vivo, que me puedo sentar acá, allá, abajo de un árbol. Entonces yo me sentaba y me tomaba un cafecito, me tomaba un mate y empezaba a recordar cosas, ¿no? Y bueno, iba volcando. Y por ejemplo, yo primero que hacía era elegir el título. Elegí el título y empezaba a escribir sobre eso. Y después aprendí, porque eso también me ha enseñado, que he aprendido muchísimo. Este muchacho que se llama Miguel, que fue el que me ayudó y que colaboró conmigo para que yo lo pudiera armar y toda esta cuestión, me decía, no necesariamente tenés que escribir el título, podés escribir lo que vos quieras, y en el momento aparece el título. Este es el título. Claro, ese es el título, y vos sabés que sí. Después lo apliqué en otros textos y me vino muy bien, porque por ejemplo él me decía, no sé, ponerle, hoy voy a la tele, voy a escribir, y bueno, y vos cuando lees, y ya sabés que fuiste a la tele, entonces dejalo ahí sin título, ponerle otro, y que allá en la mitad del texto el lector se dé cuenta que vos fuiste a la tele, por ejemplo. Entonces me pareció muy interesante y lo empecé a aplicar. Entonces el libro es tus memorias de Café Malvinas. Sí, en realidad yo creo que serían las memorias del programa, ¿no? Porque justamente se llama Café Malvinas, historia de un programa de radio. Porque yo creo que fue una cosa, o va a ser una cosa histórica, ¿no? Por ejemplo, uno de los textos que cuento ahí es la transmisión de Malvinas, desde Malvinas. Este programa que se llamaba Café Malvinas, se transmitió desde Malvinas en el 2016. Cuando pudiste volver, ¿no? Exacto, cuando el primer viaje que hace el gobierno de la provincia de San Juan, y que fuimos 22 veteranos, entre eso pude ir yo, y bueno, y vivimos esa experiencia de transmitir el programa, inclusive un 2 de abril desde Malvinas, desde Puerto Argentino. Víctor, vos, que a vos te tocó, yo recuerdo tu historia, a vos te tocó el desembarco en Georgia, ¿verdad? Sí, efectivamente. Sí. Y me acuerdo del testimonio de tantos otros veteranos excombatientes con los que pude ir hablando. ¿Para quién pensás que está dirigido este libro? ¿Dónde te gustaría que terminara este libro? ¿En manos de quién? Mi intención es que vaya a parar a los jóvenes. Si bien vos lo ojeás y lo armás, es como que estuviera destinado a la gente grande, a aquellos que ya conocen algo, pero mi intención es que llegara a los jóvenes. Es más, mi intención, ¿sabes cuál era? Cuando yo empecé a escribir, yo los quería regalar a todos los libros. ¿Y qué es? Llevarlos a una escuela, a una biblioteca donde pudieran tener y recoger justamente el testimonio de los veteranos para que les sirva y que puedan trabajar en eso. Y cuando alguien me dijo, no, es imposible que regales 10 libros, es 100 libros, es muy caro, te va a costar muy... Bueno, claro. Efectivamente, después con el tiempo lo vi que sí. Claro. Pero bueno, la intención es esa, que vaya a parar a gente joven que le interese, y al que no le interese también por ahí, que le puede llegar a despertar un poquito el interés de qué fue. Porque hay jóvenes que no saben que hubo una guerra, que no saben que murieron argentinos, verdad, ¿no? Que no saben que San Juan aportó a la guerra de Malvinas cosas muy importantes. Hombres, por ejemplo, 21 sanjuaninos caídos en el crucero, uno de la Fuerza Aérea, uno del Ejército, mucha gente no lo sabe. Bueno, yo creo que somos nosotros, y por ejemplo vos y mucha gente más, que nos da la posibilidad de difundir esto, que se puedan enterar, ¿no? Yo creo que esa es la intención, que llegue a esa gente, ¿no? ¿Has sentido que hay gente que se ha olvidado de Malvinas? Sí, hay gente que se ha olvidado y hay gente que directamente no le interesa.
y después hay otra gente que sí, que es muy malvinera. Sí. A ver, Malvinas es una de las pocas cosas que nos une, ¿no? Que no hay discusión ni de política, ni de religión. Yo creo que el sentimiento que genera Malvinas es único, ¿no? Entonces creo que eso es lo que hay que aprovechar para unirnos un poco y fundamentalmente, como siempre digo, para rendir homenaje a aquellos que quedaron, que esos son los verdaderos héroes de la guerra de Malvinas, ¿no? Y de eso no nos tenemos que olvidar jamás. Y no nos tenemos que olvidar de ellos, y no nos tenemos que olvidar de sus familiares, que hasta la fecha lamentablemente van quedando muy poquitas madres, ¿no? Que tienen ese dolor de la pérdida de su hijo. Y por ahí tienen ese orgullo o esa satisfacción, entre comillas, de haber entregado un hijo a la patria, ¿no? Entonces eso me imagino que debe ser un orgullo muy fuerte, grande, ¿no? Y aparte muy movilizante. Dolor, sí, sin duda muy que movilizante. Sí, sí. Y a vos, más allá de cumplir con ese mandato, con ese pedido del Pepe, de tu papá, en lo personal, ¿es o era una cuenta pendiente? Sí, en realidad, yo, como te dije, siempre tuve la intención de hacer algo, pero como que no me animaba, o que los tiempos capaz que no me lo permitían, Sí. y yo creo que hay cada cosa para cada momento, o sea, cada momento en distinto lugar. Y yo creo que cuando te llega el momento de hacer algo, me parece que es justo cuando vos lo tenés que hacer. Bueno, tocó un montón de cosas, tocó que yo me jubilé, que estaba un poco más relajado, que me podría disponer de tiempo, que tenía esas ganas, que el Pepe vino con ese sueño y me dijo, chao, ya está, acá, es ahora, Víctor, claro, es ahora, justamente. Entonces, y bueno, y se fueron dando cosas, se fue que encontré este amigo que es un hombre que ya ha escrito más de 6 libros y que es locutor y que es periodista y que hace un montón de cosas y que conoce del tema. Y él, vos sabés que cuando yo fui se lo planteé, lo invité a un café para contarle de cuál era la idea. El tipo se emocionó, se le corrieron las lágrimas y me dice, no puedo creer que me estás proponiendo y me estás pidiendo esto, que yo colabore con vos. Entonces digo yo, acá arrancamos, me parece que bien, ¿no? Digo, porque a alguien le interesa lo que yo quiero hacer, bueno. Es por acá. Por eso digo que yo bueno. creo que Dios te va marcando el camino por donde tenés que ir, ¿no? Qué bueno. Y bueno, y después cuando, esto realmente ha sido un secreto hasta hace un par de días que pude recibir los libros, porque son muy pocos los que sabían, porque yo no lo quería dar a conocer todavía. Obviamente aquellos que les he pedido la autorización para contar su testimonio. Por ejemplo, hay un testimonio en el libro de un veterano que se casó en Malvinas. Que se casó en Malvinas, que mucha gente no lo sabe, ¿no? Con una... No, el tema es así, todo piensa así. El tema es, el veterano estaba en plena guerra, ¿no? Un 29 de mayo creo que fue, si no me equivoco en la fecha. Él estaba combatiendo y no era su esposa, era su pareja, estaba esperando una hija y estaba acá en el continente, en Punta Alta. Y dice, bueno, voy a contar un poquito así, no quiero spoilear el libro, pero el tipo estaba y su intención era casarse porque él tenía temor a morir en la guerra, entonces él no quería que su hija se quedara sin apellido, entonces se lo propuso a su superior que se quería casar, y bueno, en síntesis hicieron ahí una cuestión, con él en Malvinas, la esposa en Punta Alta, a través de un juez, a través de un poder, a distancia, vía telefónica. En esa época, te imaginas, no existían ni los celulares. Claro. Pero fue una cosa, es más, en el libro también hay una imagen del acta de matrimonio de este hombre. Café Malvinas, historia de un programa de radio con la pluma, la memoria y fundamentalmente la vivencia de Víctor Hugo Sierra, que está acá con nosotros. Albardonero el hombre, le tocó estar en el desembarco en Georgia. Más de una vez nos ha contado su testimonio, ya habrá oportunidad de revivirlo. Los capítulos se van sucediendo. Yo digo que es de los libros que se prestan para leer en un orden indistinto, el capítulo que te llame la atención, y si necesitamos algo como como dijo Víctor, es mantener vivo el recuerdo y la convicción de que las Malvinas son argentinas, básicamente, y de que en función de esa idea, de ese sentimiento, muchos y muchas dejaron su vida
hay en el conflicto armado del Atlántico Sur. Así que bueno, no vale menos que nuestro reconocimiento y nuestro honor, no solamente el 2 de abril de cada año, no solamente el 2 de abril. El próximo martes 10 de junio, a las 19 horas, en la Biblioteca Franklin, La Prida 63 se va a llevar a cabo la presentación de Café Malvinas, historia de un programa de radio, con su autor ahí presente, Víctor Hugo Sierra. Queremos agradecerte por habernos acompañado, Víctor. Bueno, no, en realidad el agradecido soy yo porque lo que yo siempre digo y lo que todos los veteranos decimos, esto de malvinizar, es justamente lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Lo que hago con el libro, lo que haces vos desde tu lugar y siempre rescato algunos periodistas que son, no diríamos que poco, pero uno de los más comprometidos con la causa como sos vos. El agradecimiento es nuestro, es nuestro porque es lo que nos permite que mantengamos viva esta llama, ¿no? Y ahí lo digo en ese libro, el reconocimiento a aquellos que quedaron, pero también a aquellos que se fueron en la posguerra, ¿no? Porque en el caso de nuestros veteranos sanjuaninos hay muchos que se están yendo, ¿no? Y bueno, una por cuestiones de la vida, otros por otras situaciones. Recordemos que hubo un periodo de abandono con el tema de veteranos de muchos años y bueno, eso la verdad que marcó muy duro. Pero bueno, hay que reconocer a esa gente, hay que reivindicar la causa. Entonces creo que una de estas formas que vos lo hacés y que yo lo hago y el resto que se pueda sumar, bienvenido sea para mantener viva esa llama, ¿no? Gracias, Víctor. Gracias a vos.